¿Qué fue aquello que ya fue todo consumado cerca de la hora novena en la cruz del Calvario? Tenemos que nosotros mirar la cruz, mirar el evento de la cruz. Entender que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino a salvar las almas, como dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 56. Antes de ir a la cruz, nuestro Señor dijo, yo he venido a salvar las almas. Está dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Producto de los pecados, muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Todas las almas humanas pecamos, ¿verdad? Nuestro yo, pecamos. Morirá por el pecado, muerte del alma. Ezequiel 18:4. Ahora nosotros tenemos en Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, algo que los evangelios nos están diciendo respecto de lo que ocurrió en la cruz. Recordemos que el Señor manda creer en el evangelio para obtener la vida eterna, para hacerla efectiva. Y que el que no cree en el evangelio es condenado. El evangelio. El evangelio es un anuncio de buena noticia de salvación que está conforme a las Escrituras. Conforme el evento que ocurrió en la cruz a lo que estaba profetizado desde antes. Todo lo que ocurrió en la cruz fue cumplimiento a lo que estaba profetizado desde antes. Entonces, nosotros tenemos Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, y también tenemos lo que nos escribe Juan, ¿cierto? En el Evangelio de Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Entonces tenemos que concentrarnos en estos pasajes que son extremadamente importantes, que nosotros los podamos entender. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue puesto en la cruz, más o menos a las 9 de la mañana. Él fue crucificado a las 9 de la mañana. Transcurrieron 3 horas hasta mediodía, ¿verdad? 9 de la mañana, 11, 9, 10, 11, 12. 3 horas. Entonces se llegó a mediodía. Desde las 9 de la mañana transcurrió 3 horas, mediodía. ¿Ya? 12 del día. En ese momento, a partir de ahí, transcurrieron 3 horas más, donde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hubieron 3 horas de oscuridad en todo el globo terráqueo. Eso es lo que nos está hablando el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46. Recordemos, ya habían transcurrido 3 horas de dolor y sufrimiento para nuestro bendito Señor Jesucristo, nuestro Dios encarnado, que había tomado forma de hombre. Que Dios estaba en Cristo, dice 2 Corintios 5:19, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, nuestro Señor estaba 3 horas crucificado, desde las 9 de la mañana hasta mediodía. Y a partir de mediodía, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, todo el globo terráqueo se oscureció. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Entonces, ¿qué debemos suponer nosotros? ¿Qué debemos suponer? ¿Cuál fue la causa por la cual todo el globo terráqueo se oscureció? ¿Por qué? Entonces, eso tenemos que pensar. ¿Cuál fue la causa por la cual todo el mundo quedó convertido en tinieblas? Se oscureció todo el globo terráqueo. Entonces, pensemos, meditemos. ¿Por qué cuando Cristo, nuestro Señor, estaba en la cruz, a partir de mediodía, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, ¿por qué hubo tinieblas en toda la tierra? ¿Cuál fue la causa del por qué hubo tinieblas en toda la tierra? Esa es una pregunta. La palabra del Señor dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. Entonces uno tiene que ir a Isaías 53:6. Tiene que dirigirse a esa escritura. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros, de todas nuestras almas, cargado sobre Cristo, sobre la persona de Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 6. Pedro, el apóstol, primera de Pedro 2:24. Cristo, él mismo llevó nuestros pecados, los suyos, los míos,
en su cuerpo sobre el madero. Entonces uno, ¿qué debiera suponer? Que producto de la carga de los pecados de todas las almas del mundo, las almas humanas, puestos penalmente sobre Cristo, imputados penalmente a Él, cargados a Él, fue el motivo por el cual hubo tinieblas sobre todo el globo terráqueo. Eso uno debiera pensar. Ahora, cerca de la hora novena, transcurridos las 3 horas de oscuridad, la carga de los pecados. Todo esto conforme a las Escrituras. Conforme a Isaías 53:6, hubo tinieblas en toda la tierra porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ocurrido eso, cerca, alrededor de la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde, el Padre Celestial, que siempre eternamente estaba unido a su Hijo, Dios Padre y Dios Hijo, eternamente unidos, el Padre desamparó al Hijo, se rompió esa comunión eterna, separación, desamparo del Padre respecto del Hijo, desamparo. Ahora, el Señor Jesucristo tuvo que declararlo oficialmente a través de un clamor, una exclamación con voz grande para oficializar este desamparo, para proclamarlo, para que todos lo pudieran oír y quedara consignado. Exclamó a gran voz lo que le había ocurrido a él, que el Padre Celestial lo desamparó. Fue abandonado Cristo en la cruz por el Padre. Hubo ruptura de la unión eterna, de estar siempre unido Dios Hijo a Dios Padre. Eso se rompió en la cruz. ¿Producto de qué? Entonces oficializó, lo dejó claro a todos, dando una voz con gran exclamación el Señor. Elí, Elí, lama sabachthani, lo dijo en arameo, a gran voz, que quedara consignado a todos los seres humanos del mundo, que el Padre desamparó al Hijo. ¿Por motivo de qué? Pensemos, ¿qué es lo que había ocurrido? ¿Qué es lo que había ocurrido instantes antes de que el Padre lo desamparara al Hijo? ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Qué evento había ocurrido y que gatillara el hecho de que el Padre lo desamparara? ¿Qué gatilló, qué produjo que el Padre lo desamparara? Respuestas. Quisiera oír respuestas de ustedes, los que puedan comentar. ¿Qué fue aquello que originó, que causó que el Padre, siempre unido al Hijo, el Padre lo desamparara? Por ahí dicen salud, se están saludando entre ustedes. Yo les ruego que con respeto se concentren en lo que yo estoy exponiendo. No se saluden entre ustedes, los que están comentando. Porque para mí no... Prefiero que ustedes se concentren, los que están oyendo, en el mensaje que estoy hablando, si es que lo están viendo en vivo. Y que me respondan esta pregunta. ¿Qué fue lo que produjo que el Padre desamparara al Hijo? ¿Qué fue lo que gatilló alrededor de la hora novena que el Padre desamparara al Hijo? Desamparo. El Hijo quedó desamparado por el Padre y lo dejó consignado con una voz grande, un gran clamor. Elí, Elí, lama sabachthani, en arameo. Eso fue un cumplimiento, fue conforme a las Escrituras. Salmo 22. No hay otro salmo que especifique con detalle el evento de la crucifixión. El rey de Israel, el ungido de Jehová, el rey David, cientos de años atrás, él compuso este salmo. Lleno del Espíritu Santo, David
inicia el capítulo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. De día y de noche, en la Biblia, es sinónimo de eternidad. De día y de noche. De día y de noche, de día y de noche. Recordemos a Apocalipsis capítulo 14, cuando se habla de los moradores de la tierra durante el periodo de la tribulación. Cuando un tercer ángel, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, dice ahí que un tercer ángel va a proclamarles, si alguno adora a la bestia o a su imagen, ¿cierto? Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia o a su imagen, etcétera, etcétera, ¿ya? De día y de noche, eternidad. También, cuando se está hablando del reinado milenial, en Apocalipsis capítulo 20, cuando al final del milenio, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, 9, 8, Apocalipsis 20, versículos 7, 8, 9, 10, se dice que Satanás será encarcelado, será atrapado y mandado vivo al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta. Bueno, donde estarán la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados de día y de noche, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí también está la expresión día y noche, sinónimo de eternidad. Eternamente, eternamente. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, eternamente. Es el mismo término que nosotros podemos ver en el Salmo 22. O sea, Cristo murió conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba profetizado. Salmo 22. Entonces, alrededor de la hora novena, Mateo capítulo 27, ¿verdad? Estamos considerando los versículos 45 y 46. Nuestro Señor, producto de algo que había acontecido, el Padre lo desamparó y Cristo lo dejó bien claro, exclamándolo con gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo que exclamó Cristo. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué te has separado de mí? ¿Por qué me has abandonado? Entonces nosotros tenemos que responder a esa pregunta. ¿Por qué ustedes piensan que el Padre, que siempre estaba unido al Hijo eternamente, una unidad eterna, esa unidad eterna se rompió? ¿A causa de qué? Volvamos un poco atrás. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Por qué hubo tinieblas sobre toda la tierra? Recordemos que el Evangelio, la buena noticia de salvación que nuestro Dios se lo dio a Pablo a predicar a nosotros los gentiles, y que está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, dice que Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, en estricto cumplimiento profético de las profecías que fueron escritas antes. Entonces nosotros tenemos que ir al Salmo 53, 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces uno podría perfectamente decir, la respuesta a la pregunta, ¿por qué hubo tinieblas en toda la tierra durante un periodo de 3 horas, desde la hora sexta hasta la novena? Por la carga de los pecados de toda la raza humana, de todas las almas del mundo, penalmente imputados a Cristo, cargados sobre Cristo. Y por razón de ello fue que el Padre lo desamparó, por causa de los pecados. Por causa de los pecados. Ezequiel 18:4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4.
El alma que pecare, esa morirá. Muerte por causa del pecado. Cristo vino a salvar nuestras almas, a darles vida eterna. Darle vida eterna, Juan 10:28. Antes de ir a la cruz, yo les doy vida eterna a vuestras almas. Y sus cuerpos físicos, cuando mueran, no morirán para siempre, sus cuerpos físicos, que serán enterrados en los cementerios, porque yo se los voy a resucitar en el día final. Todo eso nosotros lo derivamos de Juan 6:40, cuando el Señor dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, su alma, y yo le resucitaré en el día final. Su cuerpo, el cuerpo físico tiene que resucitar, ¿verdad? Por eso que en Juan 10:28 el Señor dice, y yo a vuestras almas les doy vida eterna. Y a sus cuerpos físicos, no se preocupen. Cuando mueran, no será para siempre, porque yo se los voy a resucitar en el día final. Por eso que no morirán para siempre. Entonces, el Señor vino a salvar las almas y darles la vida eterna. Dejarlas en un estado de nunca condena a la muerte. Que no le sea quitada la vida al alma. Que no sea muerta el alma. El Señor vino a impedir que al alma humana se le quitase la vida. ¿Cómo fue que lo llevó a cabo? ¿Cómo lo llevó a cabo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo realizó? ¿Cómo realizó aquello que nos prometió? Salvar nuestras almas, de que a nuestras almas le fuese quitada la vida, dejándolas, entonces, existiendo eternamente en estado de vida, con vida eterna. ¿Cómo lo logró? Entonces, nosotros tenemos que desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas en toda la tierra. Entonces, tenemos que presuponer que se cumplió Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y producto de esa carga de pecados, todo el globo terráqueo se oscureció. Y producto de ello, de que los pecados de nosotros estaban sobre Cristo, el Padre lo desamparó. Muerte, 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 desamparo, muerte, separación. El alma que pecare morirá, muerte. Ahora, una vez que el Señor pudo exclamar lo que le había acontecido, que el Padre lo había desamparado, nosotros tenemos que presuponer que esa exclamación del Señor, Elí, Elí, lama sabactani, fue conforme al Salmo 22. Por lo tanto, el Espíritu Santo está diciendo que ese desamparo fue eterno, de día y de noche. Uno tiene que presuponerlo, porque tiene que estar conectado con las Escrituras, darle cumplimiento a lo que estaba escrito. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche, de día y de noche y no hay para mí reposo. Uno tiene que leer el Salmo 22. En el Salmo 22 hay detalles que no se ven en otros libros, ni en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 18, Salmo 22, versículo 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos a leer Juan capítulo 19, versículo 23 al 30. Voy a darle lectura a Juan capítulo 19, versículo 23 al 30. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Echaron suerte. O sea, aquí se está cumpliendo lo que está dicho en el Salmo 22. Salmo capítulo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y aquí se está cumpliendo. Se está cumpliendo a cabalidad. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Salmo 22, 18. Entonces uno tiene que examinar el Salmo 22, porque en el Salmo 22 se está dando detalles del evento de la crucifixión del Señor. Y el Salmo 22 inicia con este grito de angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. De día y de noche. Entonces, el desamparo que experimentó Cristo respecto del Padre fue de día y de noche en la cruz. Yo sé que hay personas que esto no lo pueden entender. No pueden entenderlo, porque nosotros estamos en un espacio físico-temporal, sujeto al tiempo. Nosotros vemos al Señor crucificado solamente unas horas. Solamente unas horas. No vemos nosotros al Señor crucificado una eternidad, desamparado una eternidad. Pero el Salmo 22 lo dice. Y el Señor, una vez que fue cargado con todos nuestros pecados, dándole cumplimiento a Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por razón de aquello se oscureció toda la tierra durante 3 horas. El Señor experimenta el desamparo, producto de los pecados nuestros. El alma que pecare, esa morirá. Concentrémonos. Muerte. El alma que pecare, esa morirá. Cristo vino a poner la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas. Y esto nosotros lo derivamos de Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Antes de ir a la cruz, el Señor dice, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. ¿Cuál vida? ¿La de su alma o la de su cuerpo? ¿Para impedir qué? ¿Para impedir que le sea quitada la vida al alma o para impedir que le sea quitada la vida al cuerpo? Todos los cuerpos físicos, a todos los cuerpos físicos se nos quita la vida. Todos morimos. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿A impedir que le fuese quitada la vida del cuerpo o a impedir que le fuese quitada la vida al alma? La segunda opción, ¿verdad? Vino Cristo a salvar las almas, de que le fuese quitada su vida, de que le fuese quitada la vida. Porque a los cuerpos físicos siempre les es quitada la vida. Van al cementerio, los tiran al mar, los creman, se les quita la vida al cuerpo, de todos los seres humanos. De hecho, hay promesa de volver a la vida el cuerpo, resurrección, pero del alma no se dice nada del alma. Entonces, tenemos nosotros que concentrarnos en el hecho que Cristo vino a impedir que le fuera quitada la vida al alma humana, a través de una sustitución. En el libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25, hablando de la muerte, si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Algo de cierta especie, de cierta sustancia, debe ser sustituido, restituido, por algo de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no hay sustitución, no hay restitución, no hay salvación. No hay salvación. Tiene que ser, si la vida del alma está condenada a serle quitada, su vida, para que eso no ocurra, tiene que ponerse la vida de otra alma. Si no, no hay salvación para el alma. Entonces la vida del alma, de Cristo. Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. ¿La vida del alma o la vida del cuerpo? Podemos deducir que es la vida del alma.
tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto último es muy importante. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mi Padre me dio mandamiento. ¿Cuál? Poner la vida de mi alma en restitución de la vida de las almas de los hombres. Reemplazo. Lo que tienen que pagar las almas humanas por causa del pecado, lo voy a pagar yo, poniendo la vida de mi alma para que le sea quitada la vida a mi alma. Miren, Mateo capítulo 27, versículo 45 al 46. En el versículo 45 al 46 nosotros vemos 3 horas de oscuridad, fueron cargados los pecados en Cristo. Producto de ello, por eso hubo oscuridad, el Padre lo desamparó. Producto de los pecados nuestros, sobre él. Cristo exclamó, oficializando que realmente el Padre lo había desamparado, para que quedara consignado oficialmente. No quedara ninguna duda. A gran voz exclamó lo que el Padre tuvo que hacer producto de los pecados que estaban en Cristo, los pecados nuestros, los pecados de su alma y los de mi alma. Entonces, fueron puestos en Cristo y producto de ello, el Padre lo desamparó. Y ese desamparo fue conforme al Salmo 22, de día y de noche, un desamparo eterno. O sea, alguien podrá decir, alguien que no tenga conocimiento de lo espiritual, dirá, pero ¿cómo? Fue eternamente, por los siglos de los siglos. ¿Y cómo? Y después el Señor le habló a María y le dijo, he ahí tu hijo, y después le dijo a Juan, he ahí tu madre. No entiendo, entonces, ¿cómo? Claro, no. Son cosas que la persona tiene que entenderlas espiritualmente y por la fe. Entonces nosotros leemos en Mateo 27, versículo 45 al 46 lo que aconteció. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante lo que voy yo a decir, lo que voy a plantear. Hagamos una suposición. Planteemos algo antibíblico, fuera de la Biblia, omitiendo lo que nos está revelando el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Juan capítulo 19. Dejémoslo sin mencionar. Supongamos que el Señor fue desamparado. Y eso ocurrió. Hasta ahí considerémoslo. Fue desamparado, en efecto, por el Padre. Pero omitamos lo que nos está diciendo Juan. En Juan capítulo 19, versículos 28 al 30. Omitamos lo siguiente. Dice la Escritura, después que el Señor fue desamparado. A ver, leamos lo que vamos a omitir. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Y María Magdalena también estaba junto a él. Como vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ¿qué es lo que ya estaba todo consumado? Porque el Señor tenía total seguridad, estaba tremendamente claro el Señor de que estaba todo consumado. ¿Qué es lo que estaba todo consumado? Cristo tenía la vida física aún. Después de esto, versículo 28 de Juan capítulo 19, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, ahí se cumplió el Salmo 69, 21, ¿ya? En mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. A ver, obviemos esto, obviémoslos, no lo consideremos. Supongamos algo antibíblico, contrario a la Biblia, solamente para efecto pedagógico.
solamente para efecto pedagógico. Mi hermano Mauricio coloca el nuevo pacto es en la muerte de Cristo. Ok, ya. Supongamos que el Señor no tiene ningún pensamiento de esa naturaleza. El Señor fue cargado con nuestros pecados, producto de ello desamparado por el Padre, y luego el Señor simplemente dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Pero Él no tiene pensamiento así, de que estaba todo consumado, ni tampoco Él proclama eso. No lo dice. Entonces el Señor es cargado con nuestros pecados, desde la hora sexta hasta la hora novena, 3 horas de oscuridad. El Padre lo desampara, producto de nuestros pecados que estaban en Él. Y luego el Señor encomienda su espíritu al Padre y muere. Es sepultado, al tercer día resucita, y al tercer día, resucitado, le dice a sus discípulos, ahora sí, está todo consumado. Suponiendo. Ahora sí, está todo consumado. Ahora que yo morí físicamente y resucité, ahora sí que está todo consumado. Pero no, eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico, revelado por el Espíritu Santo, es que antes de morir físicamente, antes de la muerte física, antes de la muerte de su cuerpo, aún teniendo la vida de su cuerpo en él, antes de eso ya sabía Cristo que estaba todo consumado. ¿Por qué? ¿Por qué sabía Cristo que ya estaba todo consumado? Volvamos a instantes antes de que ya Cristo supiese que estaba todo consumado. Instantes antes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que gatilló en la mente del Señor el convencimiento absoluto de que ya estaba todo consumado. Primero, lo que uno tiene que suponer es que lo que ya estaba todo consumado era la salvación de nuestras almas. Salvación de que a nuestras almas les fuese quitada la vida. La muerte de nuestras almas, salvación de ello. Salvación de la muerte de nuestras almas. Salvación de que al alma le fuese quitada la vida. Salvación de ello. Salvar las almas. Lo que estaba todo consumado. A ver, el Padre le había mandado a su Hijo poner la vida de su alma. No la vida de su cuerpo, sino que la vida de su alma. Si el Padre le hubiese mandado al Hijo poner la vida de su cuerpo, entonces, con razón, una vez muerto el Señor, resucitado, ahí podría haber dicho, está todo consumado. Ahora que murió mi cuerpo, fue sepultado y resucité. Entonces podemos comprobar de que no fue que el Padre le mandó al Hijo poner la vida de su cuerpo. No. ¿Me entiendes? Si el Padre le hubiese encomendado al Hijo poner la vida de su cuerpo, la vida física, en sustitución por nosotros, entonces jamás el Señor hubiese pensado, en Juan 19:28, que ya estaba todo consumado. Jamás. Tendría que haber muerto físicamente. Le tendría que haber sido quitada la vida de su cuerpo. Si es que el Padre le hubiese mandado poner la vida de su cuerpo, la vida física. ¿Me doy a entender? Sino que antes de que le fuese quitada la vida física al Señor, la vida de su cuerpo, de su carne, y la vida de la carne, la sangre está, antes de eso, el Señor ya sabía que estaba todo consumado. A ver, ¿qué es lo que ocurrió instantes antes para que el Señor pudiese tener el convencimiento de que ya estaba todo consumado? ¿Qué es lo que ocurrió antes para que el Señor tuviese el pleno convencimiento, que ya pensara Él que ya estaba todo consumado? ¿Qué es lo que estaba todo consumado? Primero el Padre le encomendó al Hijo poner la vida de su alma. No la vida de su cuerpo, la vida de su alma. Es el alma humana la que está condenada a la muerte, el alma. Y Cristo vino a salvar las almas humanas por sustitución, por reemplazo, padeciendo Él lo que nuestras almas tenían que padecer producto de nuestros pecados. ¿Se entiende? A eso vino Cristo. Dios le dio este mandamiento, Dios Padre, a Dios Hijo. Poner la vida de su alma. Es el alma, la que por pecar está condenada a la muerte. Muerte del alma. ¿Cómo se ejecuta la muerte del alma?
Si Dios ha puesto eternidad al alma, eternidad, eternidad. Después de la muerte física, el alma irá a uno solo de los dos estados posibles de existencia eterna, de eternidad. Un estado posible de eternidad, de existencia eterna, vida, vida eterna. Y el otro estado posible de existencia eterna, de eternidad, muerte eterna. ¿Y cómo es la muerte para el alma? Entonces, ¿qué fue lo que gatilló que en la mente de Cristo hubiera pleno, absoluto pensamiento de que estaba todo consumado? Bueno, nosotros vemos el desamparo. A ver, el alma tiene existencia eterna. Y cuando se ejecute para los condenados, para las personas que vayan al infierno y enfrenten el juicio, y aquí se dé ejecución, se ejecute la pena contra el alma, que es la muerte, y como el alma tiene existencia eterna, eternamente existiendo en estado de muerte. ¿Y cómo es la muerte para el alma? Desamparo. Se le quita el amparo al alma, porque el alma seguirá existiendo. Al cuerpo Dios no le dio eternidad, al cuerpo físico, pero al alma sí, a lo que está dentro de nosotros, a nuestro yo. Entonces, si el Señor hubiese entregado su espíritu, pero jamás el Señor hubiese pensado que estaba todo consumado, ni tampoco lo hubiese proclamado, sino que hubiese entregado su espíritu, hubiese muerto físicamente, su cuerpo sepultado y al tercer día resucitado, y ahí Él hubiese dicho: discípulos míos, ahora sí que está todo consumado. Entonces ahí podríamos decir que la salvación era por la muerte física de Cristo. O sea, muriendo físicamente Cristo, ahí recién consumó todo. Pero no es lo que está revelado por el Espíritu Santo. No es lo que está dicho en el Evangelio de Juan. Entonces tenemos que concentrarnos. ¿Cuál fue la causa por la cual el Padre desamparó al Hijo? Nuestros pecados. ¿Qué pasa con nuestros pecados? Se condenan con la muerte del alma. ¿A qué vino Cristo? A pagar el precio que debían pagar nuestras almas, la muerte eterna. El alma que pecare, esa morirá. Muerte eterna, porque el alma tiene existencia eterna. Eterno estado de abandono, desamparo, muerte. Entonces, nosotros tenemos que concentrarnos en Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Vamos a leer. Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, no le había sido quitada la vida de su cuerpo al Señor. Con eso comprobamos nosotros que el Padre no le encomendó al Señor poner la vida de su cuerpo. No, el Padre Celestial le encomendó al Hijo poner la vida de su alma. Algo que no se ve, que es invisible a la vista, que es invisible. En términos espirituales, es invisible. Nuestra alma no es visible. Nuestra alma tiene existencia eterna. Nuestra alma es nuestro yo. El Señor Jesucristo dijo: ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Lo único que le debe interesar al ser humano es su alma. Y Cristo vino a salvar las almas humanas. Lucas capítulo 9, versículo 56. Y antes de ir a la cruz, Cristo dijo en Juan 10, 28, yo le doy a vuestras almas vida eterna. Yo las dejo con vida eterna. Yo se las doy. El precio que deben pagar vuestras almas, producto de vuestros pecados, que es la quitada de su vida, la muerte, ese precio lo voy a pagar yo. La vida de mi alma en lugar de la vida de vuestras almas, para impedirle a vuestras almas que les sea quitada su vida.
Entonces, el Señor Jesucristo en Juan 10:28 promete: yo les doy vida eterna a vuestras almas. Sabiendo Jesús, Juan 19:28, que ya estaba todo consumado, estaba todo cumplido. Entonces uno tiene que presuponer que lo que ya estaba todo consumado era la salvación de nuestras almas. Ya estaba todo consumado, estaba listo, había sido lograda. Impedida que le fuera quitada la vida a nuestras almas. A alguien le fue quitada la vida de su alma. A alguien le fue quitada la vida de su alma. Si no le hubiese sido quitada la vida del alma a Cristo, entonces jamás Cristo hubiese pensado que ya estaba todo consumado. Lo que nos prometió, vida eterna, Juan 10:28. Lo que el Padre le encomendó, poner la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas. Acá, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice: y vi un gran trono blanco. Este es un juicio de condenación, espantoso y terrible, que yo siempre estoy suplicándole al Padre Celestial, orando para que las almas no vengan a parar acá, no vengan acá. Acá no hay salvación. Aquí nadie que comparezca en el juicio será salvo. Todos van al desamparo eterno. Desamparo eterno. La vida del alma humana siempre está bajo el amparo de Dios. Todo el tiempo que el alma viva bajo el amparo de Dios, tiene vida. Tiene vida el alma. El alma creada con existencia eterna. Los seres humanos en este mundo pueden burlarse del Señor, no creer en Cristo, rechazarlo, ser indiferente al Señor, su Creador, pero están en el amparo de Dios. Las personas pueden alejarse del Señor, olvidarse de Cristo, vivir la vida como ellos quieran, pero siempre están bajo el amparo de Dios, siempre amparadas. Aquí se termina el amparo. Aquí quedan desamparadas respecto del Padre. Ya no hay más misericordia, ya no hay más gracia para el alma. Aquel que clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, fue Cristo, conforme al Salmo 22. Y ese desamparo fue de día y de noche. O sea, yo tendría que suponer que está pagando Cristo ahí, cerca de la hora novena, el precio que mi alma debía pagar. Porque mi alma seguirá existiendo. De día y de noche seguirá existiendo. Mi alma, mi yo, igual que usted. Pero en uno solo de los dos estados posibles, de existir de día y de noche eternamente. Estado de vida o estado de muerte. Entonces, si Cristo jamás hubiese pensado, como lo atestigua Juan, en Juan 19:28 al 30, que estaba todo consumado, no lo habría pensado, ni menos lo habría exclamado. Sino que él hubiese muerto físicamente, hubiese dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hubiese muerto, hubiese sido sepultado, y al tercer día resucitado, y ahí hubiese dicho: ahora sí está todo consumado. Yo morí físicamente, y por lo tanto ahí sí que se consumó todo. Pero no, antes de que le fuera quitada su vida. Antes. Mira, el alma que pecare, muerte, le será quitada su vida. El alma que pecare, le será quitada su vida, morirá. Ezequiel 18:4. Cristo está sustituyendo nuestras almas, porque así es la salvación, por sustitución, por reemplazo. Recordemos Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es decir, algo de cierta especie, ¿cierto?, debe ser restituido, sustituido por algo de la misma especie, ¿ya?, de la misma sustancia, y no por algo diferente, de diferente especie o diferente sustancia. Entonces, el alma humana está condenada a que le sea quitada la vida. Entonces, Cristo vino a poner la vida de su alma, para que a la vida de su alma le fuese quitada su vida, para que a la vida del alma de Cristo le fuese quitada su vida, en lugar que a la vida de nuestras almas
le fuese quitada la vida. Por eso Cristo exclamó, conforme al Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparo, desamparo de día y de noche, desamparo eterno, desamparo eterno. Y cuando terminó el desamparo eterno, terminó todo en la cruz. Ah, es que no entiendo, don Ulises, no entiendo. Fue eterno, dice usted. ¿Y cómo luego el Señor le dice a María, he ahí tu hijo, y a Juan, porque era el discípulo Juan, he ahí tu madre? ¿Cómo ya el Señor empezó a hablar y sabía luego de esto el Señor que estaba todo consumado? No lo entiendo. No entiendo porque ahí, ¿cómo fue eterno el desamparo? Tenemos que entenderlo por la fe, porque está claramente expresado en el Salmo 22, y la palabra de Dios es veraz. No está el Salmo 22 escrito por antojadizamente, ¿me entiendes? Hay un cumplimiento ahí en la cruz, un cumplimiento de lo que estaba escrito. Y hay muchos detalles en el Salmo 22 que atestiguan que se está hablando de la crucifixión de Cristo. Muchos detalles, como el repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, como lo dice en el versículo 18. Horadaron mis manos y mis pies. Versículo 16 del Salmo 22. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 13 del Salmo 22. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Versículo 14. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo eso son detalles que el Espíritu Santo le está dando al rey de Israel. Y el Señor fue llamado Hijo de David. Fue David, el rey de Israel, lleno del Espíritu Santo, que está hablando lo que iba a acontecer en la cruz. Y parte el Salmo 22 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Expresión de eternidad. Por lo tanto, en efecto, lo que ocurrió cerca de la hora novena fue la salvación de que a nuestras almas le fuese quitada la vida. Es decir, se cumplió lo que Cristo nos prometió, se consumó, nos dejó con vida eterna. Lo había dicho Cristo en Juan 10:28, y yo le doy vida eterna a vuestras almas, antes de que le fuera quitada su vida física. O sea que realmente, cerca de la hora novena, la muerte que experimentó Cristo fue la de su alma. La muerte que experimentó Cristo fue la de su alma. La vida del alma de Cristo le fue quitada de estar unida al Padre. Thanatos, separación, desamparo. En efecto, la vida del alma de Cristo le fue quitada. Muerte del alma. Fue la muerte del alma de Cristo la que nos dio la vida eterna. ¿Ok? Entonces, fe en la muerte de Cristo. Fe en la muerte de Cristo. En sustitución y reemplazo de nuestras almas. Porque el tema es del alma. Se trata de la salvación del alma. El alma que pecare, muerte. El alma de Cristo en sustitución de nuestras almas. Vida por vida si hubiera muerte. La vida de un alma, restituyendo la vida del alma pecadora condenada a la muerte. Para que ella no fuera condenada a que le fuese quitada su vida, entonces a esta alma le fue quitada su vida, muerte del alma. Y esa muerte eterna en el Salmo 22, versículo 1 y 2. Por eso, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Juan 19:28, sabiendo
Todo el desamparo eterno de día y de noche ocurrió en la cruz. Cuando hubo terminado el desamparo eterno, entonces el Señor habló a Juan, he ahí tu madre. Habló a María, he ahí tu hijo. Sabiendo que ya estaba todo consumado. Antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo. Antes nos había salvado el alma. Muriendo el alma de Cristo en vez de que muriese nuestras almas. Así de maravilloso. Esto es evangelio. Esto es puro evangelio, el verdadero. Para la salvación del alma. Fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Para la salvación del alma. Fe en la muerte de Cristo. Fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Como me decía mi abuelita Teresa Karkovich, somos salvos por la fe en la muerte. Somos salvos por la fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Que Dios les bendiga en este día domingo. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. ¿Dónde está usted acá, en este esquema, basado en las palabras del Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo al infierno, a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al reino de los cielos, y pocos son los que la hallan. ¿La ha hallado usted? El Señor dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. Nadie nace aquí, todos nacemos acá. Nadie nace en el camino angosto que va rumbo a la vida. Nadie nace salvo. Todos nacemos en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Todos nacemos acá. Nadie nace salvo, a excepción de los pequeñitos. De los tales es el reino de los cielos. De los pequeñitos, porque están en estado de inocencia. A pesar de que son pecadores, Salmo 51:5, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dios no les toma en cuenta los pecados a los niños porque son niños. Dejando el estado de niñez, el ser humano al pecar, su primera vez, al cometer el primer pecado de la larga lista de pecados que vamos a cometer todos hasta que nos muramos, el ser humano entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Queda muerto espiritualmente el ser humano. Y aquí morirá el cuerpo. Proceso de muerte. Inicia con la muerte del espíritu, sigue con la muerte del cuerpo y el alma va a experimentar la muerte. Tienes que entrar por Cristo al camino angosto. Aquí hay pecadores justificados por su fe en Cristo. Y aquí hay pecadores no justificados. ¿Dónde está usted acá en este esquema? ¿Todavía sigue caminando acá por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? ¿O ya entró por Cristo al camino angosto que va a la vida? ¿Cuándo usted fue salvo del infierno? ¿Cuándo? Nadie nace salvo. Nadie nace caminando en el camino angosto. Todos nacemos acá, en el camino ancho. A excepción de los pequeños que al morir van al cielo. Porque de los tales es el reino de los cielos. Pero dejando el estado de niñez, cuando Dios ya le toma en cuenta el pecado al ser humano, a los pequeños no se los toma en cuenta, pero ya dejando el estado de niñez, Dios les toma en cuenta los pecados de los seres humanos, muerte. La paga del pecado es muerte, y esa sentencia se ejecuta sobre el espíritu.
Entonces el humano queda muerto espiritualmente. Por eso el Señor le dijo a un discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Deja que los muertos espirituales entierren a sus cadáveres, de sus difuntos. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Juan 5:24, el Señor Jesucristo hablando en primera persona. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre envió al Hijo, tiene vida eterna, y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. A juicio no viene. Maravilloso. No tenemos que ir a rendir cuentas en un juicio de condenación por la vida que vivimos en este mundo, en términos penales. ¿Dónde está usted acá? Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios le dio un solo mandamiento a Adán. De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muerte. Muerte por desobedecer a Dios. Muerte por pecar. Un solo mandamiento. El día que Adán comió, murió espiritualmente, porque Adán quedó vivo físicamente con su alma viva. Es el alma la que oye, el alma es la que ve, el alma es el asiento de las emociones, el alma es nuestro yo. El alma tiene existencia eterna. Es el alma la que está demandada al arrepentimiento. Es el alma la que está demandada a depositar fe en el Evangelio. Depositar fe en el hecho que Cristo, sustituyendo nuestras almas en la cruz, Él fue condenado al desamparo eterno, muerte del alma, para que nuestras almas no fuesen desamparadas eternamente. Fe en esta obra de salvación sustitutiva, ocurrida cerca de la hora novena, porque se trata de la salvación del alma, no de la salvación del cuerpo, porque todos los cuerpos mueren. Hay promesa para el espíritu cuando muere. Un día yo, dejando mi estado de niñez, pequé, morí espiritualmente. Y un día, escuchando la predicación de mis abuelos, mi abuelo Raúl, mi abuela Teresa, yo me arrepentí, reconocí que estaba muerto espiritualmente por haber pecado, no podía entender a Dios, no sabía por qué venía a este mundo ni para dónde iba, no podía percibir las cosas que eran del Espíritu de Dios, estaba muerto espiritualmente, lo reconocí, entendí que Dios no es Dios de muertos, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Mateo 22:32, lo reconocí, eso es arrepentimiento para salvación, reconocí que por haber pecado, mi alma había quedado condenada a la muerte eterna, abandono eterno, desamparo eterno, así se condena la muerte al alma, desamparándola eternamente, y que jamás podré nunca más pecar. O sea, yo estaba siendo visto por Dios como injusto. Cuando yo me arrepentí, reconocí todo esto y creí en la obra de salvación de Cristo en sustitución de mi alma, siendo Él cargado con todos los pecados que mi alma no va a cometer todo el tiempo que viva en este mundo, todo el tiempo que vive incorporado en el cuerpo, hasta que yo muera físicamente, y así Él pagó, Cristo, lo que yo debía pagar, el desamparo eterno. Esa es la salvación del alma, de que sea desamparada eternamente. A eso vino a evitar Cristo, evitar que le sea quitada la vida al alma, y la vida al alma le es quitada siendo desamparada eternamente, dejando de estar amparada. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo creí en el Evangelio, Dios, por mi fe, me declaró justo. De ser injusto, justo. Un pecador inmoral, justo. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que existan pecadores degenerados, inmorales, mentirosos como yo, que ante los ojos de Dios es un justo? ¿Qué es lo que significa justo? Una persona que por la fe Dios lo declara justo. Romanos 5:1, justificados. El injusto declarado justo por su fe en el Evangelio. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo deposité mi fe en la muerte de Cristo por mis pecados, fe en la muerte, fui salvo. Hice efectiva la salvación de mi alma, ya consumada por Cristo cerca de la hora novena en la cruz del Calvario. Y evité el infierno. Ahora entré por Cristo al camino angosto que va a la vida. Ahora yo estoy caminando acá. ¿Dónde está usted acá? Cuando Adán pecó, su primer pecado, igual que nosotros, dejando el estado de niñez, igual. Cuando cometemos nuestro primer pecado, igual que Adán, el mismo día entramos en muerte. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres,
ciertamente morirás. El día que me desobedecieres, que cometieres un pecado, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente, entró en muerte. El cuerpo físico de Adán murió, según Génesis 5:5, a los 930 años. O sea, murió el cuerpo. Murió el espíritu, murió el cuerpo. Del alma de Adán, ¿qué se sabe? Yo pienso que el alma de Adán fue salva, porque Adán entendió, miró, observó a Dios, entendió los sacrificios que habían que hacer sustitutivos, la vida de un cordero en sustitución de la vida del alma, vida por vida. Ahora, la vida del alma está siempre en el amparo de Dios. La muerte del alma en el desamparo de Dios. Entonces, cuando yo me arrepentí, estando acá, muerto espiritualmente, y deposité fe en la muerte de Cristo por mis pecados, como dice el Evangelio, entonces Dios me hizo entrar por Cristo, nací de nuevo espiritualmente, cambié mi estado espiritual, estaba muerto espiritualmente, Dios me hizo nacer de nuevo y puso su Santo Espíritu en mí, arras de mi herencia en los cielos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces yo estoy caminando acá ahora. Ahora yo soy un pecador justificado. Y aquí están pecadores injustos, no justificados, muertos espiritualmente, aún con sus almas condenadas al desamparo eterno. Dice Eclesiastés 7:20, respecto a los justos, que antes eran injustos, pero por su fe en el Evangelio, Dios los declaró justos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y como nosotros los justos jamás podremos evitar nunca más pecar, para que nuestros pecados sean expiados, nuestras almas expiadas, limpiadas, expiadas, nuestras personas, apelamos a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a nosotros los que tenemos vida eterna, a ellos no tienen vida eterna. Ellos están condenados a la muerte eterna, no han entrado por Cristo, por la puerta, para hacer efectiva la vida eterna. Aún están en condena a la muerte eterna, al desamparo eterno de sus almas. Juan escribe solamente su primera epístola a personas con vida eterna. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna para vuestras almas. Porque nosotros creímos en la muerte de Cristo, depositamos fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, conforme lo dice el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Y os hago saber, hermanos, dice el apóstol Pablo, el Evangelio que yo recibí de Cristo, en el cual también estáis firmes, estáis en pie. ¿Ya? Si os agarráis estrictamente a lo que está escrito en este Evangelio, en esta proclama, en el cual en este Evangelio sois salvos si no creísteis en vano. Creer en vano es creer, pero exento de fe. ¿Se puede creer exento de fe? Sí, por supuesto. Por supuesto que se puede creer dudando, objetando, ¿ya? Invalidando por la falta de fe. En el cual sois salvos, dice, si no creísteis, si no creísteis en vano. Creer en vano es creer, pero sin fe. Y este es el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y esa muerte fue muerte de cruz, cerca de la hora novena, sustituyendo nuestras almas para que al alma de Cristo, cargada con nuestros pecados, le fuese quitada su vida, muerte del alma de Cristo, en sustitución de que a nuestras almas le fuese quitada la vida, producto de nuestros pecados. Pero nuestros pecados fueron sobre Cristo, los de nuestras almas. Entonces Cristo pagó el precio que debían pagar nuestras almas. Murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, conforme al Salmo 22. Y fue sepultado su cuerpo y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó. Esta es una linda historia de salvación para las almas. Es como cuenta la abuelita una historia. Y así fueron felices para toda la vida. Fueron felices para siempre. Cuando Cristo en la cruz fue desamparado por el Padre cerca de la hora novena, nos salvó el alma. La vida del alma de Cristo le fue quitada de estar unida al Padre, desamparado. Así se condena a la muerte un alma, desamparándola eternamente respecto de aquel que la creó. Aquel que padeció ese desamparo eterno de día y de noche fue Cristo, producto de nuestros pecados que estaban en él. Por eso se oscureció todo el globo terráqueo, esas 3 horas de oscuridad. ¿Entiendes el Evangelio? ¿Lo entiendes? ¿Las buenas noticias de salvación?
Esto sí que es evangelio. Entonces, el Padre, en 1 Juan 5, del 10 al 12, el Padre Celestial envió a su Hijo en una misión, poner la vida de su alma a cambio de la vida de nuestras almas. Y el Hijo, antes de ir a la cruz, dijo, yo le doy vida eterna. Ahora el Padre también nos promete vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. El que no cree a Dios Padre, le ha hecho mentiroso a Dios Padre, porque no ha creído en el testimonio que Dios Padre, ha dado respecto de Dios Hijo. Y este es el testimonio, que Dios Padre nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo, en Cristo. El que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Cristo morando adentro de él. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ya? Por eso que en 1 Juan 5:13, Juan termina esto diciendo, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces el Padre Celestial nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Cristo antes de ir a la cruz también nos promete vida eterna. Y yo le doy vida eterna. Entonces por eso, en Juan 10:28, entonces por eso Cristo en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, Juan 10:28, y yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Por lo tanto, por ende, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Que nosotros que somos pecadores no vayamos a juicio. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. ¿Le has creído al Padre? ¿Le has creído al Hijo? ¿Has creído en el Evangelio? Advierte el Señor en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Le dice a sus discípulos, id por todo el mundo, discípulos míos, y anunciad, predicad el Evangelio. Predicad que yo fui separado por el Padre eternamente. Yo fui desamparado por el Padre en la cruz, cerca a la hora novena, producto de vuestros pecados. Esa es muerte para el alma. Predicad que yo morí por los pecados de ellos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Que todo aquel que crea en este anuncio, y como resultado de haber creído con fe, yo sumergiere al Espíritu de Cristo en él, al Espíritu Santo, será salvo, y el que no creyere será condenado. Se está dando el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el que no crea en el anuncio será condenado. La condena al infierno hoy no es por ser un pecador, sino por no creer en el Evangelio. Porque eso hace a Cristo un mentiroso y al Padre un mentiroso. Ni el Hijo ni el Padre son mentirosos. Nosotros somos mentirosos. El Padre y el Hijo nos han dicho que nos han dado vida eterna. El Padre ha dicho que esta vida está en su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, dijo, yo le doy vida eterna. Y vida eterna es siempre existir en estado de vida. Siempre. Para siempre. Nunca más muerte. Porque yo experimenté la muerte. Yo gusté la muerte del alma. Para que ustedes no gustasen la muerte de sus almas. Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo. Porque dice Pablo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron, la buena nueva. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. ¿Qué impide entrar? La falta de fe. Creer dudando. Eso también es otra forma de no creer. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena, de vida, a vuestros pecados. Dios les bendiga.